El porcentaje de adultos estadounidenses que se consideran obesos según las pautas federales puede ser modelado por P de T igual a 2.9 veces la raíz cuadrada de T más 12, donde T es el número de años después de 1982. ¿En qué año la tasa de obesidad fue del 19.7%? Porque P de T representa el porcentaje de adultos estadounidenses que se consideran obesos. Para responder a la pregunta, sustituimos 19.7 por P de T, y luego resolvemos la ecuación resultante para T, y luego usamos T para determinar qué año representa. Entonces, comenzando con la función dada, nuevamente tenemos P de T igual a 2.9 veces la raíz cuadrada de T más 12. Y ahora sustituimos 19.7 por P de T, dándonos 19.7 es igual a 2.9 veces la raíz cuadrada de T más 12. Como la ecuación tiene una raíz cuadrada, aislamos la raíz cuadrada en un lado de la ecuación. Primero restemos 12 en ambos lados. Simplificar 19.7 menos 12 es 7.7. Tenemos 7.7 iguales, a la derecha, 12 menos 12 es 0, el conjunto de división ahora es solo 2.9 veces la raíz cuadrada de T. El siguiente paso es dividir ambos lados por 2.9. Simplificando en el lado derecho, 2.9 dividido por 2.9 se simplifica a 1. Ahora solo tenemos la raíz cuadrada de T a la derecha, y dejemos la izquierda como cociente. Tenemos 7.7 dividido por 2.9. Si encontramos este cociente redondeando y luego redondeando nuevamente más tarde, tendremos más de un error. Así que vamos a dejarlo de esta forma aquí. Ahora que hemos aislado la raíz cuadrada, para deshacer la raíz cuadrada, ahora cuadramos ambos lados de la ecuación. En el lado derecho, la cuadratura deshace la raíz cuadrada, y el lado derecho se simplifica a solo T. Ahora estamos al cuadrado este cociente en la calculadora. Primero ingresaremos el cociente entre paréntesis. Y luego cuadrar esta cantidad, ingrese. Redondeemos al valor posicional de centésimas aquí, y digamos que T es aproximadamente 7.05. Pero se nos pide que respondamos al año más cercano. Entonces podemos ver que esto se redondearía a 7, y por lo tanto para encontrar el año real, porque T es el número de años después de 1982. Tomamos 1982 y agregamos T para determinar el año, y debido a que estamos usando 7 como el valor representado para T, tenemos 1982 más 7, lo que equivale a 1989. Entonces, en 1989 es el año aproximado en que la tasa de obesidad fue del 19.7%. Espero que hayas encontrado esto útil.